que sea más entendible para la gente. Sí, bueno, yo ayer subí un video que ahorita lo estábamos comentando antes de iniciar la transmisión sobre discapacidad intelectual. Y fíjate que yo, al igual que muchos psiquiatras, pues he tenido como dudas, inquietudes sobre los test de inteligencia. Eh, y esto surge por tres dudas. Una, porque veo niños con trastornos del neurodesarrollo, entonces obviamente es un tema de interés los test de inteligencia. Dos, en mi formación como psiquiatra y psiquiatra infantil es mínimo lo que revisamos sobre pruebas de psicodiagnóstico, ¿no? Como que eso se ha quedado muy en el campo de la psicología y los psiquiatras como que no nos metemos mucho en eso. No conozco un psiquiatra que sea experto, por ejemplo, en pruebas de psicodiagnóstico. Y tres, Claro. que aquí yo creo que esto es casi la regla. Yo nunca he hecho un test de inteligencia en mi vida y posiblemente nunca lo haré, ¿no? Y de hecho no conozco un psiquiatra, ni siquiera un psiquiatra de niños que alguna vez haya aplicado un test de inteligencia. Entonces por eso quería que nos apoyaras en esta transmisión para platicar sobre el valor de estas pruebas. Que yo me estuve documentando, ¿eh? Estoy leyendo este libro que creo que ya es un clásico aquí en México, sobre todo porque las autoras son de nuestro país, Sí, sobre psicodiagnóstico del niño, que sí. tiene poquito que se presentó la última edición en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y me gusta mucho, me parece que es muy didáctico el libro, incluso para personas interesadas en el tema. Y también este, que se llama Neuropsicología del Desarrollo Infantil de Rosselli. Entonces ahí me he estado documentando, pero aún así, pues no hay como platicar con alguien que sea experto en este tema. Bueno, pues, ¿qué nos puedes decir? ¿Para qué sirven las pruebas de inteligencia, Andy? ¿Cuál es el valor que tienen en la atención de niños y adolescentes? Bueno, hablábamos ayer de que hay mucha confusión incluso con respecto a los términos, ¿no? ¿Qué es la psicometría? ¿Por qué es que de repente se manejan los términos pruebas de personalidad y pruebas neuropsicológicas, ¿no? Y creo que es importante partir de ahí. Esta palabra de experta luego intimida mucho porque creo que justo en estos temas, para cada ¿qué diré? Aspecto, incluso hablando de las funciones cognitivas, hay gente que es experta, por ejemplo, solo el lenguaje, ¿no? Es decir, hay muchas formas de evaluar. Entonces, psicometría, o las pruebas psicométricas son todas aquellos instrumentos que nos van a ayudar a evaluar algunas características de los sujetos, niños, adolescentes o adultos, ¿no? Que, digamos, eso En vendría a general. ser como un universo, como donde entraran todos esos instrumentos que pueden ayudar al psicodiagnóstico. Sí, claro, y hay muchísimos. O sea, por ejemplo, ahí los psiquiatras conocen muy bien la clinimetría, que son estas escalas breves que de repente hasta algunos laboratorios tienen a bien como Obsequiar, sí. imprimir. Ujú. Exacto, como para hacer algunos evaluaciones rápidas a los pacientes con respecto a ciertos síntomas, ¿no? Entonces, hay escalas muy útiles y que arrojan muchos datos importantes y a la vez son muy sencillas como esas, y hay pruebas que son mucho más largas, más complejas, que profundizan un poquito más en ciertos aspectos. Entonces, las pruebas de personalidad evalúan cuestiones más de rasgos de personalidad, es decir, puedes ver si un paciente tiene algún tipo de trastorno de personalidad, también cuestiones emocionales como ansiedad, depresión, etcétera. Y las pruebas neuropsicológicas se abocan más a estas cuestiones de conducta, funciones cognitivas, que tienen que ver más al ámbito neuropsicológico, vaya. Bueno, ¿No? porque entiendo, o tú corrígeme de mi error, que las pruebas de personalidad sí tienen una orientación psicodinámica muy fuerte y que incluso he leído por ahí, no sé qué tan cierto sea, que tú tienes hasta que tener un proceso como de supervisión o de psicoterapia de corte psicoanalítico para tú también poder interpretar estas pruebas, ¿no? Que aquí, pues supongo que entran las pruebas proyectivas, el famoso test de Rorschach, ¿no? Las manchas donde todo el mundo Sí, ve que es muy bonito monstruos. y Ajá. muy complejo, pero no precisamente, es decir,
Las pruebas de personalidad, por ejemplo, no todas vienen de el enfoque psicoanalítico, Ok. ¿no? De hecho, hay baterías de pruebas como que están basadas, ay, se me olvida el nombre, hay una entrevista que es sobre trastornos de personalidad, nada más que ahorita se me fue, ¿El test de y está Minnesota? basada, por ejemplo, en ¿El MMPI? ese es uno, y hay otra entrevista que está basada en el DSM-4, donde literalmente evalúas cada trastorno de personalidad, como venían en el DSM-4, al paciente. Ah, Entonces, creo que es el Skip el 2. DSM-4 es un manual que es muy descriptivo. Sí. Exacto, el SKIT, exacto. Ajá. El SKIT, por ejemplo, viene del DSM-4, perdón, es muy, el DSM tiene la función nada más de ser descriptivo, vaya, ¿no? Es decir, este trastorno, estas son las características que lo componen, y tienes que cumplir con estos criterios para poder decir que tienes este trastorno de personalidad. Entonces, ese instrumento no tiene, que yo sepa, por ejemplo, nada que ver con el enfoque psicoanalítico, pero está diseñado y es muy bueno para diagnosticar. También me parece muy profundo porque no nada más le preguntas al paciente con respecto a ciertas conductas o formas de pensar que tiene, sino que profundizas más en ello. Entonces, no precisamente es que tengas que tener una formación psicoanalítica. Yo diría que de hecho la mayor parte de las pruebas no vienen de esa corriente. Ah, ok. Sí es verdad que para casi cualquier cosa en el mundo de la psicología tendrías que estar capacitado y supervisado, pero no precisamente por psicoanalistas, ¿no? Es decir, si son cuestiones de evaluación, pues por alguien experto en, ¿no? Y dependiendo de los enfoques que integres, va a ser el tipo de supervisor que tengas. Ahora, mencionábamos también ayer que por qué se aplica una batería de pruebas. Entonces, uno de los objetivos de que las pruebas de repente sean largas o se aplique más de una, tiene que ver con que tú puedas confirmar o contrastar ciertos síntomas o cierto aspecto de la persona que estás evaluando, Ujú. no nada más con un resultado, sino con otros. Y dentro de esa integración de pruebas, pueden haber algunas que sí vengan de cuestiones psicoanalíticas y que sean más proyectivas, que de repente te podrían ayudar a confirmar o a contrastar cierta información de otro tipo de test o de instrumentos que a lo mejor son más técnicos o que vienen de otras corrientes, si lo quieres ver así. Y entonces tener más información y evaluar a la persona de una manera mucho más integral. Ok, porque tengo entendido que, bueno, al menos en mi experiencia, cuando yo escucho hablar de pruebas neuropsicológicas, lo que viene a mi mente primero es los test de inteligencia, ¿no? Sí. Que prácticamente como que están representados por estas pruebas Wechsler que están diseñadas Uh-huh. para ser aplicados dependiendo del grupo de edad y también dependiendo del país de la cultura en la que vive el paciente, ¿no? Y creo que las pruebas de inteligencia, pues, hasta cierto punto se han vuelto muy conocidas porque como que se vuelven el paradigma de los test neuropsicológicos y porque aparte también los test de inteligencia han sido de las que primero empezaron a desarrollarse desde hace más de un siglo, ¿no? O sea, realmente hay décadas de experiencia en poder medir este constructo tan complejo que llamamos inteligencia. Pero una inquietud que yo Sí. tenía es que no sé si esta evolución que han tenido, al menos las escalas Wechsler, si se van adaptando a lo mejor a las diferentes definiciones o conceptualizaciones de este complejo constructo llamado inteligencia, porque primero tendríamos que contar qué es la inteligencia y si realmente estamos midiendo lo que tenemos que medir, o si estas escalas Wechsler, en opinión de algunos, solamente miden algunos aspectos o dimensiones de la inteligencia y otros quedan sueltos o sin medir. ¿Qué opinas de esto, Andy? Es un tema bien complejo. Creo que aquí, digo, habrá gente, sobre todo los neuropsicólogos, pudieran como complementar tal vez un poquito más de información, pero um, ahí te va. Estas escalas de inteligencia, hablando de si se les escapan cosas o de si van al ritmo de cómo va avanzando
la teoría y todas estas cuestiones con respecto a la inteligencia, yo creo que la respuesta sería sí, pero a la vez es mucho trabajo. Es decir, las pruebas para poder diseñarlas, pues hay que hacer todo un trabajo de investigación muy complejo. Normalmente estas pruebas se editan y se elaboran en sus países de origen y después se van estandarizando a las diferentes poblaciones. No es lo mismo evaluar a adolescentes en Estados Unidos a adolescentes mexicanos, ¿no? Entonces, entre que hacen las investigaciones, cuando las van creando, cuando las estandarizan, que es otro proceso, y las publican, de repente hay un desfase de años, que de repente hasta pasa un poco con los manuales diagnósticos, por ejemplo, ¿no? Sale primero la versión en inglés y algunos años después sale la versión en español, ¿no? Entonces, en lo que sale una prueba al mercado y tardan en hacer otra, en estos Wechsler, por ejemplo, llega un punto, o al menos a mí me lo parece, en los que si ya tiene muchos años que no ha habido una edición nueva, si hay preguntas que dejan de estar un tanto actualizadas, ¿no? De repente, cuando comentábamos esto, ayer me dejaste pensando, hay algunas preguntas en el test que evalúan cómo es que un chico, por ejemplo, resolvería ciertos problemas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, hay preguntas que tienen elementos como, ¿qué haces si te encuentras un sobre con una estampilla en la calle y tiene la dirección y todo, ¿no? Y eso ya ahorita muy pocos chicos como que tienen el contacto con una carta como eran antes, ¿no? Las estampillas, ir a la oficina de correo y se te quedan viendo con cara de ¿qué es eso, no? Sí. Entonces, ahí a lo mejor el chico te va a dar una respuesta pues que a lo mejor no va a salir con un puntaje muy elevado, y a lo mejor no es tanto que no sepa, ¿no? Sino que ya está fuera como del contexto. Digo, no es tan significativo, perdón, porque es una o dos preguntas por ahí en todo el test, pero se hace, ¿cómo decirlo? Creo que es mucho trabajo y se hace lo que se puede, vaya, ¿no? Entonces, poco a poco se va avanzando. Porque fíjate que yo aplico un test para evaluar pronunciación, que es el test de Melgar, y son unos dibujos que aquí lo tengo, que se le muestran al niño y el niño los pronuncia y tú vas viendo cómo está la pronunciación. Pero obviamente me he topado con algunos niños que ya no saben qué es esto. No sé si lo alcanzas. Sí, claro. No saben qué es ese Por supuesto. artefacto, porque esto creo que es de los 70s o de los 80. Y aunque es un test que se diseñó, se validó aquí en México, pues no ha habido una actualización. Entonces yo pregunto por esos objetos que eran de uso común hace algunas décadas y ya los niños ya no saben, ¿no? Un poco como lo que comentas. Ese es un poquito un obstáculo. La otra es que un instrumento abarque todo sería demasiado trabajo, o sea, tal vez nunca saldría al mercado o algo así porque es demasiado, ¿no? Entonces, sí, claro que a mí me parece que las escalas Wechsler están muy completas. Creo que también con el objetivo de que no se escapen ciertas cosas, es que uno tendría que estar capacitado como para conocer otras pruebas que vayan como a evaluar más o menos cuestiones, en este caso, funciones ejecutivas o cognitivas, y que puedan complementarte un poquito el resultado de la prueba para tú ya dar una visión, insisto, como más integral de la persona que estás evaluando. Hablábamos ayer de las inteligencias múltiples, ¿no? Y si se evalúan dentro de estas escalas. Entonces me quedé también pensando, yo dije, pues la respuesta sería un sí, no, es decir, específicamente como están propuestas en la teoría de Gartner, pues no, pero de alguna manera están implícitas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la inteligencia lingüística verbal, pues estaría evaluado un tanto dentro del índice de comprensión verbal de las escalas, ¿no? A lo mejor no lo vamos a encontrar con esas palabras, o no vamos a encontrar ejercicios que estén basados en esta teoría, pero van implícitos, vaya, ¿no? Entonces, son muy buenos instrumentos, digamos, no podría alguien no, digo, argumentar para hacer...
que, por ejemplo, que las escalas Wechsler dejan afuera el concepto de inteligencias múltiples, porque al menos sí podríamos inferir que esas inteligencias múltiples son como ramitas de un tronco y las escalas Wechsler finalmente evalúan ese tronco, ¿no? Entonces sí puedes tener como información Exacto, confiable sobre estas como cierta idea. expresiones de la inteligencia. ¿Sí es así? Exacto, sí, exactamente. Ok. Exactamente es así. Oye, ¿y Dime. qué tan difícil o qué tanto tiempo toma o qué retos implica para un psicólogo o psicóloga aplicar un test de inteligencia? ¿Y cuáles son los problemas técnicos con los que se puede topar en el camino? Es desafiante. El trabajo como psicólogo a mí en lo personal me parece muy desafiante porque cada paciente es un universo, ¿no? Y hay pacientes que están a lo mejor muy acostumbrados al formato en el que están hechas las evaluaciones, que hasta cierto punto se parecen a lo que los chicos hacen en la escuela, algunas actividades, no todas, pero muchos de los retos es que a veces te encuentras con población que les cuesta mucho trabajo estar, cosas sencillas como estar demasiado tiempo sentado o poniendo demasiado tiempo atención en un solo estímulo. A veces se tienen que adaptar los materiales o los espacios en los que hay que aplicar las pruebas porque, no sé, de repente puedes evaluar a algún chico que tenga alguna discapacidad auditiva o que visualmente también tenga algún tipo de deficiencias, ¿no? En la universidad me acuerdo que algunas maestras nos contaban de estas modificaciones que tenían que hacer, ¿no? Y creo que ahí definitivamente alguien muy, muy experto en el tema es quien podría encontrar las pruebas que podrían ayudar a ciertos chicos en específicos para ser evaluados y qué adaptaciones se tendrían que hacer. ¿Cuáles? Dependen del chiquito o la chiquita que tengas enfrente, ¿no? Pero a veces toca incluso ponerse creativo sin ser descuidado, vaya, o informal, ¿no? Pero sí es todo un reto, de verdad que sí lo es. La población es muy, muy diversa. Eh, entonces, de repente esas son cosas con las que te puedes topar. Hay veces que te tardas muchísimo aplicando una prueba. Por ejemplo, en los test de inteligencia, muchas de las dudas de los papás es cuánto tardas, ¿no? Y a veces es difícil dar un tiempo en específico porque entre más sepa el chico, más te vas a tardar en aplicar la prueba. Es decir, va, si lo quieren ver así, como de menor grado de dificultad a mayor grado. Entonces, entre más sepa, más vas a poder estar con el chico en ciertas actividades. Y entre el chico no tenga tanta información o no sepa tanto, tardas un poquito menos, ¿no? Entonces, va a variar mucho de la capacidad de cada chico, de si viene cansado, de si no está saturado. Parte de que también se apliquen como en partes tiene que ver con que no satures mucho al chico de información, ¿no? Es decir, lo ideal es que venga descansado, que su capacidad de atención pueda ser la más óptima, y que pares en cierto tiempo para continuar después, porque de nada te sirve aplicar toda una prueba, tener al chico súper cansado, nada más por obtener un resultado rápido, pero justo el cansancio lo va a hacer tener un desempeño mucho menor y por lo tanto el resultado pues va a ser negativo, ¿no? Y no va a estar reflejando la verdadera capacidad de la persona que estás evaluando. Entonces, ese es otro desafío, ¿no? El tiempo, el calificar, pero también el interpretar, porque aunque son datos pues estadísticos y tiene todo un sistema, la integración tiene que ver sí con describir ciertas cosas que los números te arrojan, pero también con que tú analices, ¿no? Cuál es la situación del chico y por qué está funcionando de la manera que lo hace. Ayer que estaba viendo tu video sobre discapacidad cognitiva y los términos que han ido cambiando a lo largo del tiempo y todo esto, son cosas delicadas, porque otro desafío es cuando uno, o al menos yo, ¿no? Cuando hago ciertas integraciones, ya sean pruebas de personalidad o algunas neuropsicológicas que por ahí llego a hacer, tienes que usar ciertos términos, es decir, es inevitable a veces, ¿no? Y yo en lo personal sí soy como muy cuidadosa de tener una cita después de evaluar,
para entregar los resultados y leer junto con los padres de familia, si son chiquitos o adolescentes, o si son adultos, leer juntos los resultados y explicar término por término, porque cosas que para mí, pues yo ya entiendo muy bien y que podrían ser inofensivas, para otra persona, aunque incluso pudiera describir algo positivo, puede sonar fuerte, ¿sabes? Y ser malinterpretado. Y muy probablemente las pruebas que tú realices y los resultados que entregues va a ser un documento que el paciente va pues a presentar a veces en muchos lugares, ¿no? Las escuelas, el psiquiatra, y es importante que él tenga el entendimiento de lo que se está diciendo ahí, porque si tú nada más entregas, no explicas, al menos a mí esa preocupación siempre me da mucho, ¿no? Y el paciente después lo lee y cree que está pasando algo muy grave cuando no, o que utilizaste palabras que pudieran, pues, no sé, si yo me pongo en el lugar de los pacientes, a veces suenan hasta feo, ¿no? Como si tuvieras algo muy grave cuando a lo mejor no es así. Entonces, creo que también es importante eso, como detenerse, explicar un poquito y que el paciente se vaya tranquilo, ¿no? Sabiendo por qué utilizaste las palabras que utilizaste, a qué te refieres y que pueda él mismo como explicar o entender después si presenta ese documento a alguien más, información que le brinden o el mismo paciente brindarla, ¿no? Con respecto a lo que entendió y ver si está de acuerdo con lo que tú evaluaste y en qué parte le checa y en qué parte no y tener como cierta retroalimentación. En mi caso ese es otro desafío bien grande, ¿no? Ujú. Entonces, lo conveniente sería que si un paciente, digamos un niño, va a ir a realizarse esta prueba, lo que conviene es que sean las condiciones más ideales posibles, que no vaya desvelado. Bueno, yo les digo, si son niños con TDAH, que ese día sí se tomen el medicamento para que puedan estar concentrados, sentados, puedan seguir indicaciones, porque me parece que si un niño con TDAH va sin medicamento, ahí se puede afectar la prueba y entonces tendríamos un resultado a lo mejor poco confiable. Y bueno, Sí, supongo que tienen que ir también bien desayunados. Aquí no aplica como en los los estudios exámenes de médicos que te piden que laboratorio. vayas en ayunas. Supongo que aquí no vas en Sí, por ayunas, ¿o supuesto. sí? No, 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 porque sí pasa, o sea, eso es otro de los desafíos, ¿no? Si hay chicos que a veces llegan y te dicen tengo hambre y esa sensación es molesta, entonces estar concentrado teniendo hambre es feo, ¿no? Es difícil. La ventaja acá que tenemos es que hay galletas y de repente ya dices, bueno, descansamos poquito, cómete unas galletitas, un vasito de agua y le seguimos, ¿no? Pero sí tienes que tener un espacio adecuado, ventilación adecuada, buena iluminación, que el chico esté cómodo, incluso usar el hecho de que una prueba comprarlas es caro, o sea, el material es caro para evaluar, pero también lo vale. ¿A qué voy? Hay muchos ejercicios que están diseñados como con ciertos colores o ciertas texturas, para que el chico lo pueda resolver de cierta forma, ¿no? Entonces, si tú sacas una fotocopia, por ejemplo, a lo mejor ya estás alterando un poquito el Claro. resultado que el paciente va a tener en cierto ejercicio, ¿no? O sea, no es lo mismo ver un estímulo a blanco y negro a verlo a colores, y cómo lo vas a percibir, cómo tu cerebro lo va a procesar, sí cambia un poco, ¿no? Entonces, hasta esas cosas hay que cuidar al momento de aplicar alguna batería de pruebas, ¿no? Sobre todo en las escalas de inteligencia. Ok, ¿y hay algo más que nos quieras comentar, Andy, sobre las pruebas de inteligencia que creas que sea importante, que sobre todo padres de niños con problemas del neurodesarrollo deban de saber? Um, Pues primero que no les tengan miedo y tampoco que tengan miedo a preguntar a las personas a las que les vayan a solicitar una evaluación. Dos, que sí es un trabajo grande. Tres, que no se asusten. Como decía hace rato, creo que es importante que los resultados, si no los entienden, pidan una cita para que se les expliquen los resultados. Si es una medida necesaria, que era también parte de lo que comentábamos ayer, porque a veces las personas lo pueden tomar como algo negativo, ¿no? Pero es importante, lejos como de ponerle una etiqueta que a veces se toma así, ¿no? A un paciente, también tiene que ver con ir midiendo resultados, es decir, que yo tengo un puntaje de CI, lejos
de que yo lo tome, al menos yo como psicóloga o en mi ejercicio, ¿no? O que tenga cierto diagnóstico con respecto a rasgos de personalidad, o niveles de ansiedad, por ejemplo, más que para poner una etiqueta, que sí sirve porque de alguna manera ya no estoy luchando contra el hombre invisible, ¿no? Sé qué es lo que le está pasando a mi paciente y como por dónde tengo que ir al tratamiento, también sirve para medir los avances, ¿no? Lo decías tú ayer, ayer yo vi el video sobre la discapacidad cognitiva, y mencionabas algo al respecto, ¿no? Es decir, el CI, por ejemplo, el coeficiente intelectual es un puntaje que sí se pudiera llegar a mover después de cierto tiempo, ¿no? Hay pacientes que tú evalúas hoy y a lo mejor lo evalúas al año y si recibió todo un tratamiento y rehabilitación cognitiva, se tomó el medicamento y a lo mejor le echó muchísimas ganas con la monitora, pues claro que va a mejorar, ¿no? Y eso se va a mover un poquito, ¿no? De alguna u otra forma, lo vas a ver más hábil. Entonces, no podrías saber o no podrías comprobar como terapeuta qué tanto mejoró un chico si no tienes esos números. Entonces, toda esa estadística y todo ese puntaje es necesario. Entonces, no lo vean tampoco como algo malo, ¿no? O con esta connotación, como de etiquetas o de limitar a las personas, ¿no? Tiene que ver con cómo yo voy a estudiar o cómo yo voy a hacer que alguien mejore si no tengo de dónde partir y hacia dónde voy, ¿no? Entonces, creo que ese dato también es importante. Ok, muchas gracias Andy por compartirnos sus conocimientos y por despejar nuestras dudas. Te vamos a seguir dando lata porque este proyecto va a abarcar a los trastornos del neurodesarrollo y vamos a necesitar tu apoyo para